introducción a las estructuras de primer año. Es una materia que la vamos a ir enfocando paulatinamente con conceptos, si se quieren, básicos, bien entendido como básicos, ¿no? Básico no significa, no es un componente negativo ni simple, sino que todo lo contrario. Básico es aproximarnos a lo esencial, a entender el concepto de cómo se sostienen algunas estructuras relacionadas o vinculadas a la naturaleza. Esta teórica es un poco, en términos generales, una aproximación de introducción a las estructuras. Nos une algo en común con José, que por un lado José comentaba hoy de su paso y que tiene la titulación de licenciado en biología. Bueno, yo no tengo ese título, pero siempre tuve esa admiración por la naturaleza, desde que nací, digamos, hasta hoy. Siempre me gustó muchísimo investigar lo micro y lo macroorgánico, y en cierto modo lo que hago hoy en el estudio, lo que hacemos en el estudio, tiene una vinculación con este mundo orgánico, con este mundo que implica complejidad, ¿no? El hecho de hablar de patrones biológicos orgánicos tiene este componente dinámico, complejo, y que en este caso lo vinculamos a las estructuras. Por esto esta imagen de una obra en Nueva York muy conocida, de un estudio inglés, y a la derecha esa imagen que está vinculada y es de microscopio, ¿no? Entonces, es importante al empezar a hablar de cuestiones básicas, estructurales, este componente que, en definitiva, si no existiera la gravedad, primero en nuestra Tierra, y por ende el peso de los elementos, no existirían las estructuras, en definitiva, ¿no? Por eso está bueno, me parece interesante empezar a entender esta idea del esfuerzo humano, desde que existe el ser humano, del cobijarse y para cobijarse, tener que plantar elementos estructurales, ¿no? Con peso, cubrirme. Algo que conceptualmente y curiosamente, por eso muestro esta imagen, en estos últimos 20, 30 años, esta idea de estructura clásica, ¿no? Apoyada en el piso, está cambiando, ¿no? Esto tiene que ver con la llegada del hombre al espacio. De hecho, la imagen que vemos a la izquierda es una prueba de un astronauta en la órbita terrestre con agua, está tirando gotitas de agua, donde no hay peso, donde no hay gravedad. Un poco irónicamente esta imagen del Rastafari que está levitando y los chicos que están pegando un salto, quieren demostrar este esfuerzo humano de lo que nos cuesta realmente despegarnos de la gravedad, en definitiva, ¿no? Conceptualmente, nosotros como arquitectos siempre tenemos que, en definitiva, resolver de qué manera lograr ese equilibrio, entre la gravedad y el elemento y su peso posado en contrarresto con la gravedad, ¿no? Y yo creo que el elemento básico, estructural, es la idea de un elemento vertical sustentado en un plano horizontal, ¿no? Yo creo que este es el elemento, si vemos esencialmente la idea de mástil, el concepto de mástil es estos son obviamente los generadores eólicos en la Patagonia, en el sur, pero estructuralmente podríamos llamarlo como el concepto básico de la estructura más mínima que existe, ¿no? El concepto más básico, empezar a hablar de estructuras, es esto: un elemento vertical, en este caso nuestra querida bandera, pero no más que eso, el elemento vertical que muchas veces se aproxima bajo tierra, su cimiento se aproxima casi al mismo largo que es visible. Lo que estamos viendo bajo tierra es casi lo mismo, y esto tiene un porqué, que ahora lo vamos a ir mirando para que esto se sustente, ¿no? Tiene que ver con este ejemplar, con este mundo biológico, con esta dimensión, en este caso, de la vegetación, concretamente de los árboles. Tiene que ver con este concepto, ¿no? Un concepto obviamente natural, que como seres humanos lo tenemos a mano, aprendimos de la naturaleza y seguimos aprendiendo, que es este árbol. La parte visible es el tronco y las ramas y sus hojas, pero lo invisible es la raíz,
que casi tiene su misma superficie y no la vemos, está ahí debajo y logra sostenerse, ¿no? Es un poco este esquema muy general, básico de la botánica, donde se ve esta relación que digo, ¿no? Se ve esta línea horizontal, se ve el mouse, ¿no es cierto? El cursor. Sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces tenemos esta línea que es la línea de tierra, ¿no? Acá está el aire y toda la raíz prácticamente tiene la misma disposición. Fíjense que si uno toma una distancia del eje del tronco hacia la derecha, es casi lo mismo lo que ocurre bajo tierra, ¿eh? Es casi un árbol invertido. Bueno, esto es sumamente interesante y les diría que fue y sigue siendo uno de los principios básicos para entender una estructura en arquitectura, cómo se tiene que sostener. Lógicamente con el hormigón esto fue mejor, se mejoró y si no, no se necesita tanta densidad de material, ¿no? Para lograrlo, pero sí el concepto este sigue prevaleciendo, ¿no? Y en las estructuras, otro concepto relacionado otra vez a la gravedad también es la inercia. La inercia está relacionada, es un término un poquito complejo, pero está bueno que ya empecemos a escucharlo a esto, lo van a ver después en estática, en estructuras, cuando calculen una estructura de una obra, siempre va a aparecer esta palabrita, que tiene que ver con la relación de un elemento estructural con la mejor forma de ubicarse en el espacio para que resista un peso, ¿eh? Entonces, a mí me gusta mostrar este gran árbol que acá en Buenos Aires lo tenemos en muchos lugares. Este es un ficus enorme, el ombú también hace estas maravillas, que ya no sabemos si son ramas o son raíces visibles, ¿vieron? Es una locura. Pero lo que es interesante de distinguir es cómo naturalmente, o sea, la naturaleza, su patrón natural, en el caso de todos estos apoyos, estas ramas raíces que están en el piso, toman una forma singular. Fíjense que todos estos elementos están posicionados más bien en la sección, si yo corto, ¿no? Si hago un corte en estas raíces, es más bien vertical la posición, ¿no es cierto? Como si fuera una viga, ¿eh? No es horizontal, no es horizontal, es vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos elementos que se van componiendo en secciones sucesivas verticales tienen mucha más resistencia para soportar todo el peso que el árbol si se ubicaran en forma horizontal. No tendría sentido, ¿no? La viga en otra posición. Un poco, a grandes rasgos, es esta mínima explicación, ¿no? Esto que está en rojo, en este gran árbol, en este ficus, es un poco como si cortáramos esta raíz rama, la ubicáramos acá. Fíjense que no es casual, insisto con esto, la ubicación vertical. Si yo pongo un peso en la flechita verde sobre una sección de esta forma, me va a resistir muchísimo más que si pongo un peso en la misma forma, pero rotada, de manera horizontal, ¿no? Esto va a trabajar a la compresión, como si fuera una columna, casi se lo banca el peso, y esto en la otra posición va a empezar a producirse lo que se llama la flexión, ¿no? Imagínense si yo tengo un elemento horizontal y lo voy cargando con peso, va a tender a colapsar, a romperse. Es por esto que las vigas, en todas las obras que ustedes ven, no las columnas, la columna es el elemento vertical, las vigas, las que van horizontalmente, que sostienen los techos, las losas, fíjense que siempre van como lo está haciendo el árbol, ¿eh? En definitiva, es este dibujito que ven acá. Siempre la viga va vertical, porque tiene su mejor inercia a la resistencia, ¿eh? No de esta manera, por eso está en verde y en rojo, ¿eh? Estas son cuestiones un poco básicas, pero que tienen que ver con estas leyes naturales, en definitiva, que también las leyes naturales tienen sus locuras y sus caprichos, esto lo muestro como anécdota, pero sigue existiendo, continúa existiendo esta idea de lo que se sostiene, ¿eh? Por más que acá, en este árbol, que la mitad del árbol se descompone en otros troncos mínimos, pero que conforman una totalidad, siguen vinculándose en este caso verticalmente, ¿no? Porque el tronco y la savia y el árbol tiene que ascender verticalmente, ese es su crecimiento, se desprende de la tierra,
Por eso esta linealidad de estos elementos, que es una especie curiosa, ¿no? Que la mitad es sólida, la otra mitad se va como descomponiendo. Y no queremos entrar acá en el mundo de la botánica, pero es interesante distinguir las diferentes leyes que hay en la naturaleza. A eso me refiero con que, en mi caso, siempre me interesó aproximarme y seguir investigando esto, porque hay ciertos patrones que esto lo define cada especie. Esto es un árbol muy singular en África, pero fíjense que del tronco, que salen 3 o 4 elementos estructurales, automáticamente se desprende en estas ramas como muy condensadas, ¿no? Muy juntas, dando una resistencia impresionante. Parece casi que estuviera, esto es casi un comentario muy por arriba, pero como que si esto estuviera pensado, ¿no? Para dar sombra en un lugar que sabemos que el sol en verano es tremendo, casi es un paraguas, ¿no? Pareciera que es un don de la naturaleza para que algún ser vivo, algún animalito pueda estar descansando ahí debajo, ¿no? Bueno, lo que quiero con esto mostrar es la cantidad de posibilidades y leyes naturales y patrones que hacen cada uno de ellos a una posibilidad de estructura, en definitiva, de resistencia. Acá también hay una analogía, y esto está bueno que ustedes indaguen a lo largo de la carrera, lo van a ir descubriendo, que la naturaleza tiene muchos patrones casi imposibles de descubrirlos, ¿no? El humano hasta el día de hoy se aproxima a eso, pero nunca lo vamos a descubrir, ¿no? Estos patrones se dan en distintas escalas, ¿no? En la imagen de arriba es una imagen microscópica de tejido, de piel, y cómo debajo en nuestra especie de irupé o nenúfares llamados en Europa, en Estados Unidos, estas grandes hojas que flotan, tienen una estructura muy similar de patrón, ¿no? En distintas escalas. Arriba es algo microscópico y debajo es algo mucho más grande. Fíjense esta imagen, la dimensión que empieza a cobrar el irupé. Es una hoja que, como ven, flotante, pero con una estructura que si uno la gira, la da vuelta, se encuentra con esto, que es tremendo. Es un gran plato sostenido, muy similar a este paraguas de ese árbol que veíamos en el paisaje de la estepa africana, casi que es lo mismo, ¿no? La imagen de la izquierda es genial, da ganas de llevarlo, no sé, José, qué decís vos, pero pensar en un sistema de cubierta, ¿no? Con todo este lenguaje, casi como si fueran paraguas, tal cual es eso, ¿no? Para la sombra. Bueno, son inspiradores de conceptos para la arquitectura. Y fíjense qué notable esto es una planta, un nenúfar en Asia, que por ahí es otra especie, tienen otra escala. Acá no llegan a tanto tamaño. Esto lo van a encontrar en el Río de la Plata, pero más al norte, en la zona del litoral, Santa Fe, más al norte, Corrientes, Misiones, hasta Paraguay, uno encuentra en el río, pero no en esta escala. Pero es interesantísimo entender esa estructura a la inversa que veíamos, cómo flota, primero flota, ¿no? Y tiene esta resistencia, ¿no? Como ven, hay dos figuras humanas, una madre con su hijo, y están ahí flotando, y esta hoja lo sostiene. Bueno, son las diferentes posibilidades y patrones que nos da la naturaleza para nosotros los humanos, ¿no? Poder usarlo. Acá entramos, sí, un poquito más de lleno a lo que son los principios básicos estructurales en la arquitectura, en la construcción. Esto es muy básico, acá empieza todo. Cuando el humano empieza, como decía al principio, a querer cobijarse, al querer hacer un techo, cuando ya pasó el paleolítico, ¿se acuerdan de esa era donde el ser humano era más bien cavernícola? No construía, sino que se adaptaba a la naturaleza. O sea, veía una caverna y se cobijaba, se metía ahí, y ahí tenía su familia, muy cercano a lo que haría el mundo de la fauna silvestre, ¿no? El cobijo, busco y me cobijo. Bueno, esto llevó miles y miles de años hasta que tomamos conciencia del gran cambio filosófico del ser humano como tal, como nos conocemos hoy contemporáneo, es la conciencia de sí, ¿no? Sabemos que existimos, y el saber que uno existe empieza a generar
otro tipo de inteligencia, de pensamiento, hasta que nos llega esta posibilidad de entender que podemos construir un espacio, ¿no? Con nuestras manos, con nuestra mente, pensar y construirlo. Lo primero que se encontró el ser humano es cómo planto dos columnas y pongo algo horizontal y que se banque, que es el famoso pórtico, para poder cubrirme, para poder generar una vivienda, una casa. Bueno, este es el primer encuentro que, lógicamente, el material que tenía a mano era la roca, la piedra. Fue lo primero que después la madera también, pero lo que es el ejemplo de piedra empieza a surgir con esta idea muy simple que ven en el dibujo, que es un muro de piedra donde cada tanto se hace un escalonamiento, una mueca para colocar la viga, en este caso podría ser madera, y genera todo esto por miles de años, y curiosamente estamos muy cerquita de lo que se llamó el cambio cuando aparece el hormigón armado, que fue inicios del siglo XX. De todas maneras, en 1890 y algo ya se estaba produciendo un cambio importantísimo en Inglaterra, en Portland, justamente, donde se investigaba qué pasaba con el hormigón, que en definitiva es piedra líquida. Ustedes vieron cuando se arma el hormigón, se pone agua, se pone arena, se pone cemento, canto rodado, etcétera. Y lo que es interesantísimo, a mí me pasa en obra hasta hoy, me divierte mucho decir, wow, en ese momento hay piedra líquida, porque eso lo dejamos secar, plum, quedó una piedra inamovible, contundente, resistente. A lo que voy es que antes del inicio del siglo XX no existía el hormigón y la única manera de hacer pórtico era como lo que estamos viendo acá, piedra o piedra y madera, etcétera, en distintos, acá muestro rápidamente, son distintos pórticos referentes a distintas culturas. Esto es un pórtico barroco, esto es un pórtico renacentista barroco, casi en Italia, etcétera, pero es esta idea de dos elementos verticales y un elemento horizontal, obviamente están con todos estos ornamentos, pero este es el concepto básico inicial de la estructura, que es el pórtico. Después viene el arco. ¿Por qué viene después el arco? El arco no es un simple hecho estético caprichoso del ser humano, sino que con el pórtico, como se hacía de roca, de piedra, no podíamos tener grandes dimensiones para techar, no tendríamos grandes luces, porque la roca llega a un punto que no puede ser tan larga porque se viene abajo, se quiebra la piedra. Entonces, el arco fue una manera de, con el mismo material, con la roca, poder empezar a ganar luces. Luces me refiero a estas distancias. Esto es un acueducto romano en Europa, en Italia. Estamos hablando del del 500, un poquito más antes de Cristo. Acá estos acueductos existen hasta el día de hoy. Era para trasladar, como lo dice el término, agua de un lugar de riego a otro. Esta ingeniería romana era tremenda. Y bueno, un poco volviendo a esto de la estructura, casi la comparativa, esto es lo que se hacía con un simple pórtico. Esto es una obra nuestra, latinoamericana, en Cusco, hecha por los incas. Fíjense, de esto estoy hablando, ¿no? Esta es la resistencia vertical, como si fueran columnas de piedra, y este es el elemento horizontal para hacer un pórtico. Con esto el ser humano, nosotros, como seres humanos, comenzamos a construir. Esto vendría a ser la génesis de la arquitectura. El primer elemento estructural, arquitectónico, ingenieril fue este. Y esto tiene una limitante. Esta distancia tiene una limitante lógica de la piedra. Si yo esto lo duplico, imagínense que quiero hacer este arco, pero el doble de grande, tengo que poner el doble de longitud de piedra, no se lo banca. La piedra se corta, se quiebra y se cae. Por un tema, otra vez, por este concepto básico de relación peso-gravedad, por eso les explicaba eso hoy. Por eso, después del pórtico, vino el arco. El arco mucho más nuevo, donde me permite una distancia mayor que el pórtico, y gracias a, ya empieza el intelecto a funcionar mucho más, en la historia de la humanidad, empieza a aparecer esto que se llama la cimbra, que es un pequeño elemento encofrado que se pone para poder hacer el arco, luego se saca,
y ese arco queda perfectamente en resistencia a la compresión y se sostiene estructuralmente. Logré cubrirme con una mayor luz, una mayor distancia. Ese es el gran salto entre el pórtico y el ártico, el pórtico, digo bien, y el arco en miles de años. Estos fueron cambios tremendos que llevaron muchísimo tiempo, más que nada en Oriente, en Occidente, lo que era hoy Europa, y en Latinoamérica no se conoció el arco durante muchísimos años. Sí en Oriente, sí en China. En China sí hubo como sabemos históricamente en la edad antigua y mucho antes, había una vanguardia que después eso de China se trasladó al mundo árabe, y bueno, recién después llega a Occidente. Todo viene del lado oriental, estos avances humanos que tienen que ver con las tecnologías de la arquitectura y la construcción. Hablando de arcos, como saben, tenemos muchos tipos de arcos. Estos son arcos Tudor, cada uno responde a su cultura, a sus latitudes culturales. Trilobulado, esto es un lóbulo. El trilobulado es un arco árabe. Esto tiene más bien, al igual que el arco herradura, tiene que ver su relación con el mundo árabe. Flamígero también. Y estos arcos son más, si se quieren, occidentales, más europeos, ¿no? Más de la Edad Media, donde empiezan a aparecer el arco de medio punto. Lo que hay que entender acá, lógicamente, que todo es pensado con una geometría, sale de la geometría. Esto, si yo lo corto por la mitad, es una circunferencia perfecta, es un círculo de compás. Bueno, la mitad da el nombre del arco de medio punto. Escarzano es una circunferencia, pero como si estuviera cortada antes. No es lo mismo la mitad de la circunferencia, si yo la corto antes, un cuarto de circunferencia ya me da otro tipo de arco. Una parábola, otro mundo, no es una circunferencia. Si yo pongo dos clavitos en la pared y cuelgo una cadena y lo miro, da una curvatura que no es esta, no es una curvatura exacta de medio círculo, sino que tiende a caer como si fuera una bolsa. Bueno, si lo ponemos a la inversa, es una parábola, es el paraboloide, es este tipo de arco, y así sucesivamente, como ven. Este es el arco gótico, el gran descubrimiento, la gran irrupción en la Edad Media con este movimiento gótico, allá por el 800 después de Cristo, fue que los constructores se dieron cuenta que si hacían un corte en la mitad a este arco de medio punto, irrumpían esto y levantaban un poquito la curvatura. Cuando uno cargaba, resistía muchísimo más. Este es el origen del arco gótico, tiene que ver con toda esta antiquísima tradición allá por la Edad Media europea. Y ahora pasamos rápidamente a algunos trabajos de otros cursos, pero es un poco lo que van a hacer ustedes. No se asusten, lo van a poder hacer. Siempre que uno ve el trabajo terminado pareciera que es inalcanzable, pero no es así, lo van a ver. En diferentes trabajos prácticos, esto es uno de los trabajos, también lo vamos a hacer. Ya vamos a hablar, José, se me ocurre con la facultad, como es al aire libre, sería genial poder venir acá a Buenos Aires y hacer una visita, alguna obra, Sí, ¿no? sí, buenísimo. Aparte para también conocernos personalmente, que siempre da Exacto. le da otra dinámica a la relación, Sí. ¿no? Me parece que es fundamental eso. Bueno, genial, genial. Eso lo vamos a ir gestionando ahora, así logramos una o dos visitas, ¿por qué no? Alguna obra importante. Esta es una obra que se analizó. El arquitecto es Clorindo Testa, seguramente le sonará, les tendría que sonar a algunos al menos. Pero Clorindo es un arquitecto ya fallecido, argentino. Bueno, en realidad es italiano, pero de muy jovencito se vino a Argentina con su familia. Y es uno de los referentes nuestros a nivel mundial. Clorindo Testa es un arquitecto argentino que, si uno va por el mundo y habla de la arquitectura argentina, bueno, siempre se nombran 4 o 5.
Como si lo llevamos al plano de fútbol, que siempre está Maradona y Messi, bueno, en arquitectura está Clorindo Testa, César Pelli, Roberto Álvarez, etcétera. Siempre hay 5 o 6 arquitectos legendarios. No hablo de los arquitectos nuevos, que también se habla de eso, del mundo contemporáneo, pero estos son como los pilares nuestros. Esta es la Biblioteca Nacional, que está acá en Recoleta, en Cava, una obra de los 60. Les pido a los que por ahí vienen a Buenos Aires, visítenla, por más que nosotros vamos a gestionar la visita, estaría buenísimo que puedan ir. Fíjense la escala que tiene esta obra. Y como les decía, el trabajo práctico, por ejemplo, cuando toquemos esta obra de Clorindo, en este caso era una alumna, ella se detuvo a analizar lo que pasa con este volumen, que es una oficina, que está colgante en uno de los laterales de la biblioteca, cómo estos tensores de atracción están sosteniendo a su vez estas vigas. Es muy compleja la estructura, pero ella quiso enfatizar y mostrar esto, y lo generó en una maqueta digital. Empezó a entender, para esto se tienen que tener los planos, eso se lo vamos a dar nosotros, y también ustedes lo van a buscar en la web, pero tener las plantas, ¿no? Los planos de planta, de vista, de corte, y detectar ese fragmento del que quiero analizar y empezar a animarnos a dibujarlo. En el caso digital, como es este caso, bueno, empezar a dibujarlo con la compu, con algún programa, con algún software, y los que no lo sepan hacer, empezar con esos planos, nosotros vamos a guiar, poder concretarlo en maqueta física, en madera balsa, en cartón blanco. Les pediríamos en esos 2 materiales, no en otro, son los más bonitos, interesantes, cómo queda después el trabajo plasmado, madera balsa y cartón blanco, no gris. Un poco ese sería el camino del trabajo. Fíjense, al ser digital, esta alumna cómo empieza a mostrar el trabajo en distintas posiciones, cómo se entiende estructuralmente. Fíjense, hablando de pórticos, ¿no? Lo que sostiene todo esto es un gran pórtico, columna, viga, escondida, está acá la viga, es esta la sección columna. Después tenemos esta losa que está volando, en voladizo, y estas costillas, que son otras vigas en la posición perpendicular. Todo ese pórtico que explico es el que sostiene a este gran volumen y losa que están colgados. Si yo vengo acá y soy un maligno, vengo con una tijera y corto estos tensores, ¿no? Ya imaginamos lo que ocurre, ¿no? Plum, todo esto abajo. Pero está bueno este razonamiento, y para eso vamos a hacer estos trabajos prácticos, ¿no? Realmente detenernos a pensar cómo se sostienen los elementos es un poco el reto y el desafío de introducción a las estructuras. Solamente eso, no queremos más que eso, que ustedes entiendan cómo se sostiene ese fragmento, cómo trabaja. Eso lo vamos a debatir y lo vamos a hablar en clase también. Nos vamos a otro gran referente a nivel mundial, Le Corbusier, suizo, pero la mayoría de las obras están en Francia y la India, igual en Latinoamérica tenemos, pero la mayoría está ahí. Y esta es una obra que a mí particularmente me interesa y me gusta muchísimo, que es la Capilla de Saint-Pierre. Esto está en Loira, en Francia. Una obra proyectada por Le Corbu, comenzada por él y terminada en el año 2006. Curiosamente, se terminó hace muy poquito, 2006, esta obra íntegra en hormigón, es una obra de arte realmente. Y en este caso, este alumno lo que hace es, no se mete con la obra en sí, con el templo, ¿no? Es una iglesia, sino que enfoca lo que pasa en este lugar, que es casi un atrio abierto, la antesala del ingreso al templo, ¿no? Uno llega a este lugar y de esta plataforma muy singular, toda de hormigón, luego entra a la iglesia, al templo. Entonces empieza a desarrollar, y es muy curioso cuando uno abstrae un fragmento, porque en este caso uno empieza a encontrar similitudes a la naturaleza, ¿no? Esto parece que una suerte de organismo, ¿no? ¿No les parece? Como un animalito con 2 patas y un apéndice enorme hacia un lateral, como una especie de brazo. Parece algo robótico también, ¿no? Con la robótica, de hecho, tiene mucha relación con patrones naturales. Pero este enfoque habla un poquito de eso, ¿no? Esa volumetría
íntegra de hormigón armado, que en este caso es bastante simple. Tiene 2 columnas con unas formas singulares, especiales, pero son columnas al fin, una losa, y en la parte superior esta cajita, cómo se apoya, y este puente peatonal que sale de uno de los laterales. Estas 2 obras que vimos, estos 2 análisis referentes fueron de Clorindo, Testa y Le Corbusier, fue de hormigón. Después, como les comentaba, pasamos a otros ejemplos, como es en este caso el ladrillo. Este es un arquitecto fallecido, Antoni Gaudí. Estos arquitectos están buenos que a medida que lo vamos nombrando hoy, a partir de hoy, ya durante la semana, ustedes busquen información, que sepan quién es Antoni Gaudí, quién es Le Corbusier, quién es Clorindo Testa. Es importante que sepamos de arquitectura desde este momento. Esta es una cripta en Cataluña, a las afueras de Barcelona, la cripta Güell. Una obra magnífica, esto es hecho en, sí, inicios del siglo XX, finales del XIX, una arquitectura de una simbiosis entre roca, entre piedra y ladrillo. Fíjense, este alumno detecta la columna, como ven, ¿no? Él detecta una de las columnas y analiza y dibuja solamente eso para entender qué pasa en ese fragmento, ¿no? Y detecta que el cimiento que no se ve y el primer mitad, el tronco medio de esta columna es de piedra, y a partir de la mitad para arriba empieza a generarse toda la columna de ladrillo visto, todo lo que implica estos arcos y estos elementos estructurales, estas costillas que van sosteniendo a su vez la cubierta principal. Ahí se empieza a entender cómo trabaja y cómo de estos dentículos que se dejan en la cornisa de la columna empiezan a salir estos arcos que van generando estos espacios, ¿no? Como veían en la imagen. Esos espacios que uno puede caminar, esta suerte de galería interconectada que hace un gran, bueno, de hecho, hace la cripta. Naturalmente es eso, ese es Gaudí. De pronto ahora pasamos a algo mucho más contemporáneo. Esto es de Enric Miralles. Enric Miralles, bueno, es el estudio que yo les comentaba que tuve la suerte de trabajar hace muchos años en Barcelona, EMBT. Esta es una obra que está en Vigo, en España. También acá abordamos el hormigón. Es una arquitectura muy humana, humanista, muy singular. Tiene una reminiscencia, si se quiere, a algo medieval, por más que es muy contemporánea, muy vanguardista, pero empiezan a suceder este tipo de entrecruzamientos de circulaciones en el interior del edificio que quedan plasmados al exterior, ¿no? Es una arquitectura muy compleja, donde hay entonces un espacio interior, donde hay desniveles, como ven, ¿no? Hay escalonamientos en el interior que se dejan ver al exterior. Todo esto lo vemos también en esta imagen, este sector en la planta de este sector es un gran, no me sale la palabra, lugar para exponer, para un auditorio, ahí está la palabra, es un auditorio, donde tenemos este escalonamiento, que son las gradas, acá está el lugar donde se dirige la atención o la persona que está hablando. Bueno, esto es interesante la arquitectura que se deja ver hacia el exterior. Y en este caso, este alumno toma parte de este auditorio, la cubierta del auditorio, que es muy singular, muy interesante, esas entradas de luz, esas lucarnas. Este chico dibujaba realmente muy bien digitalmente y empieza a desarrollar este sistema ¿no? de materialidad y descomposición material, estructural de la pieza, ¿no? Que en definitiva es una caja que se sostiene con estas columnas y esta losa, muy parecido a lo que hacía Le Corbusier en la capilla de Saint-Père. Este es otro fragmento de la misma obra de Enric Miralles, ese escalonamiento del interior que les decía, cómo se representa digitalmente muy bien este fragmento y cómo se entiende, ¿no? En L, cómo es esta losa, cómo toma
estas pequeñas vigas, la carpintería en trabajo en acero, y otra vez toma el hormigón el protagonismo con, en este caso, losas y columnas. El mismo fragmento, pero ya rotado desde el interior. Ahí sí podemos ver esta secuencia casi topográfica, ¿no?, dentro del edificio, que uno va caminando, sube, invita a mirar lo que ocurre en la serranía, todas las visuales hacia la naturaleza, después bajo y continúo. Es un lugar de paso, de transición. Y ahora pasamos a nuestro país. Esto es una obra de los 90, arquitecto, bueno, de origen uruguayo, pero la formación fue argentina, Rafael Viñoly. Hoy es un estudio importantísimo, con muchísimas obras en todo el mundo. Otro referente argentino que está hoy en Manhattan, está en Estados Unidos, en New York. Tiene muchas sedes. Si no me equivoco, hay una sede en Nueva York, otra en Chicago, en Asia. Y acá en Argentina, bueno, tuve la suerte de trabajar con Carlos Salaberry. Salaberry, su actual socio de Viñoly, hoy acá en toda Latinoamérica. Esta es una obra que no sé si la ubican, pero está en Puerto Madero, el Museo Fortabat. Una obra muy interesante, como este arco, en este caso metálico, de perfilería metálica, cómo conforma la cubierta. Y esta es una alumna realmente brillante. Ella propuso no solo trabajar con la obra de Rafael Viñoly, sino que también quiso hacer una simbiosis o sea, juntar dos elementos estructurales de dos obras diferentes. Ella trabajó con esta obra y nada más y nada menos que con la torre de la Catedral de Notre Dame, la torre de Notre Dame de París, que se quemó. No sé si se acuerdan, se enteraron. En 2019 hubo un gran incendio que se perdió la torre principal, el campanario gótico. Bueno, ella tomó este elemento y lo relacionó con el arco de una manera muy interesante. Este es el arco del Museo Fortabat. Estos son fragmentos de la columna de Notre Dame. Pero lo interesante es que lo que vemos a la derecha es un proyecto final de carrera de esta alumna, su proyecto, y absorbió este elemento como parte de diseño, ¿no? Bueno, eso también está bueno. Cada uno puede proponer y puede sentirse libre en algunos casos de este desarrollo de fragmento, aplicarlo a algo, ya veremos. Ahora sí, vamos a algo un poco más de una arquitectura más rioplatense propia, no tan internacional, sino muy nuestra. Si bien esto es Paraguay, no es tan rioplatense, pero tiene una relación muy directa con nuestra arquitectura ladrillera. De hecho, si ustedes buscan hoy esta arquitectura paraguaya, van a encontrar 2 o 3 referentes muy importantes en Paraguay, entre ellos Javier Cubilla, Javier Corbalán, con quien tuve la suerte de cerrar un workshop en Asunción hace unos años, y el otro es Solano Benítez. Son 3 pilares de la arquitectura actual paraguaya. Y esta es una obra muy singular, el quincho Tía Coral. Es un quincho, ni más ni menos, en un predio importante, como ven, grande. No sé si alcanzan a ver todos estos volúmenes. Uno es el baño, servicio, asador, hay algún mobiliario, todo íntegro en ladrillo. Es un maestro ladrillero realmente estos arquitectos paraguayos. Hay una pileta detrás, una piscina con todo el diseño del paisaje, y una gran viga que sostiene toda esta losa, que ahora la vamos a ver, que es un trabajo también, si bien es mixto, como ven hay perfilería de acero, pero el ladrillo visto es el gran protagonista en esta obra. Bueno, uno de los alumnos, también muy hábil con la herramienta digital, generó esto, mirando los planos. Siempre vamos a partir del dibujo de tener los planos a mano, la planta, la vista, el corte y las imágenes de foto son la herramienta para que podamos hacer un dibujo preciso, no inventado, con las medidas que se deben hacer. Este es un fragmento de la viga que veíamos, ¿no? Esa viga que va longitudinal, que cruza todo el predio, y el enganche que tiene con esa losa perforada, que es el techo del quincho, en definitiva. Ahí tenemos otro enfoque. Él quiso enfocar justamente la viga, la losa
que cubre el quincho y parte de la columna descompuesta en 2 elementos de acero. Pero lo interesantísimo acá, y eso es lo que me detengo rápidamente a mostrar este detalle, es que vamos a ayudarlos a ustedes y vamos a insistir a que dibujen con precisión. Fíjense que cada ladrillo está puesto en su disposición correcta. Esta persona, este alumno, miró tal cual la obra, y el hecho de dibujarlo tal cual donde van las cosas es entender cómo es la obra, ¿eh? En este caso es dibujarlo digitalmente. El que haga en maqueta, bueno, vamos realmente a comprender cómo es la ubicación de cada material para poder hacer esa maqueta de manera concreta y correcta, ¿eh? Cuando hagamos maqueta no les vamos a pedir que hagan cada ladrillito, eso no se asusten, ya lo vamos a ir viendo, pero sí es importante entender otra vez, para lo que estamos, que es introducción a las estructuras, es estructuralmente cómo se comporta este fragmento, ¿eh? Cómo se sostiene. Este es otro ejemplo, esto es en Francia, es Dominique Perrault, es un arquitecto de un estudio francés, con todo en este caso un edificio industrial, con todo un acceso muy singular, muy interesante, que llevó al análisis de estos alumnos. Esto fue un trabajo grupal. Eso estaría bueno, José. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿por qué no trabajar de a dos? Sería un incentivo interesante. Igual lo vamos a hablar ahora con todos ustedes. Nos puede resultar positivamente, ¿no? Trabajar no individual. Para alguno en particular, al principio, donde de pronto todo esto puede parecer como, wow, algo complicadísimo, por ahí de hecho estar en equipo, del tamaño que sea, puede ayudar, ¿no? Pueden ir complementándose y también les enseña que siempre es bueno el trabajo en equipo, ¿no? Y que la flaqueza de uno puede ser el punto fuerte del otro y ahí es donde se complementan. Totalmente, totalmente. Sí, señor. Ahora vamos a hablar con los chicos. Parece que va a ser un camino acertado, ¿no? Bueno, les decía, este es otro referente. Fíjense que en este caso sí, no es digital el trabajo. Obviamente esto es una foto blanco y negro. Esto es todo con varilla, con madera balsa. Pero muy interesante entender, tomarse el tiempo, en este caso, estos chicos eran 3, una chica y 2 chicos, entendieron perfectamente cómo se sostiene, ¿no? Aparece un sistema de columnas de perfilería de acero y una suerte de ménsulas, estructuras cabreadas de ménsulas que se ven acá, ¿no? Estos triangulitos que van viendo. Y por último aparecen estos apoyos, estas columnas al final, son estos elementos con una cierta inclinación. Bueno, muy interesante como estructura, ¿no? Fíjense qué lindo el dibujo a mano, a lápiz, de una vista, ¿sí? Cómo se transforma este dibujo a mano muy preciso. Una vez que tengo la maqueta, ya es más fácil dibujar, porque ya tengo el elemento en la mano, lo puedo captar matéricamente, visualmente, y eso conlleva a hacer un dibujo mucho más concreto, ¿no? Y muy preciso. Ya vamos terminando. Estas son algunas maquetas. Esto lo muestro muy en general. Esto es en el taller de diseño que tengo en UP, en la Universidad de Palermo. Es un poco, les muestro esto simplemente para que nos familiaricemos con el tipo de maquetas que vamos a empezar a hacer acá en el taller. Van a ser más pequeñitas, más chicas, pero van a ser en madera balsa o en cartón blanco, ¿no? Y da una estética, como ven, muy linda, muy interesante, que también lo vamos a ir publicando en Instagram. Eso lo pueden ver en Cristian Ferrera Academic, si ya lo pueden buscar en Instagram y acercarse y pedir invitación, así estamos conectados por ahí también. Ahí van a ver muchísimos trabajos de la Universidad de Morón, de otras materias, de la Universidad de Palermo, de UADE, de FADU. Bueno, hay un montón de trabajos que pueden visualizar que tienen ese mismo lenguaje. Este es otro fragmento de una obra en Panamá. Esto es más del taller de arquitectura. Y bueno, esta es la imagen final, que es una entrega en la Universidad de Palermo de hace 3 años, de un trabajo de proyecto de conjunto de viviendas, simplemente para que tengan una noción que sería genial, y lo vamos a lograr al finalizar el cuatrimestre, tener una gran mesa
Hasta podríamos cerrarlo, se me ocurre ahora, al aire libre y poder poner todas esas maquetas que van a desarrollar ustedes en cada trabajo práctico y hacer una foto, ¿no? Como un documento de lo hecho, de lo concreto.